Buenos días a todos, bienvenidos a la presentación de nuestro segundo estudio anual sobre televisión conectada y vídeo online. Durante no más de una hora vamos a ir presentando los principales resultados y conclusiones de este informe. Para ello estamos Ramón Montanera, director de investigación de Elogia, Javier Clark, director de Mobile y New Media de IAB, Ángel de Boer, Country Manager de SmartClip y yo mismo, Antonio Trauguet, director de IAB. Yo creo que vamos a ver datos muy reveladores, muy interesantes, sobre todo la realidad creciente de una actividad que poco a poco evoluciona sin freno, bajo nuestro punto de vista, digamos, un avance imparable, pero digamos con cautela. Veremos datos de penetración, de consumos de contenidos, bueno, veremos un poco los niveles también de madurez del mercado frente al avance de esta actividad. Podemos hablar de oportunidades, nuevas oportunidades para las marcas y poco a poco, digamos, el crecimiento de un área, de una actividad que tendrá a medio plazo un reflejo significativo en la inversión, en los niveles de inversión de publicidad digital. Para ello, pues como os decía, entre los cuatro, pues hemos invitado también a Ángel, como SmartClip, pues ellos son patrocinadores del estudio, han decidido apoyar y apostar por el informe, y además Ángel se estrena como responsable dentro de la junta directiva de IAB, como responsable de lo que son otros estudios más allá del estudio de inversión, que son muchos, con lo cual, Ángel, lo vais a ver bastante durante el año. Con lo cual, Ángel, yo te paso la palabra. Sí, o sea, bueno, nosotros desde SmartClip en realidad, o sea, patrocinamos este estudio, pero lo patrocinamos porque define lo que en SmartClip estamos haciendo día a día, ¿no? que es posicionarnos o ver este mundo multipantalla, este mundo digital multipantalla en el que estamos sirviendo publicidad, ¿no? Yo me quedo con dos reflexiones muy cortas de lo que he visto en el estudio, ¿no? Que he tenido la suerte de tenerlo en primicia, ¿no? Por un lado, es algo que nosotros venimos viendo desde hace mucho tiempo, es que la manera de consumir medios está cambiando, y está cambiando irreversiblemente. Y un ejemplo es la televisión conectada. Es decir, lo que muestra el estudio es que el uso de televisión conectada está creciendo, principalmente de Smart TV, y lo que es más curioso, está creciendo en los targets de la televisión tradicional y en los usos horarios de la televisión tradicional. ¿Eso quiere decir que la televisión tradicional va a morir? No, o sea, va a convivir. Lo que sí que creemos es que la televisión va a seguir siendo el centro de entretenimiento del hogar para siempre, pero va a cambiar radicalmente el uso que hacemos de ella. Y va a cambiar porque la televisión tradicional, nuestra apuesta es que va a quedar para los eventos en vivo, para los realities, para el deporte que es en vivo, y la televisión conectada va a quedar para la televisión a la carta e incluso, como muestra el estudio, para consumir música o para consumir radio. Y eso es algo que está pasando ya y que en pocos años se va a consolidar muchísimo. La otra reflexión que a mí se me queda del estudio, y que yo creo que todos compartimos aquí, es que el mundo digital es un mundo multipantalla. O sea, yo creo que los anunciantes y el mercado tienen que acoger este paradigma. Hay que llegar al usuario por cualquier pantalla con la que puede tener contacto con un anunciante o con un contenido de vídeo. Lo que vemos en el estudio es que el PC sigue siendo mayoritario en el consumo de vídeo online, pero que el smartphone crece, que la tableta crece y que la televisión conectada crece mucho. Por lo tanto, el paradigma del consumo de medios, el paradigma multipantalla, es una realidad absoluta. Y tenemos que entre todos, entre anunciantes, medios, sector en general, ayudar a que esto se utilice publicitariamente, ¿no? Aquí simplemente un ejemplo de cómo está cambiando todo esto, que me decía Antonio, además, yo decía, bueno, a lo mejor es muy avanzado, pero dice, cuéntalo.
en Smart Clip Alemania, yo creo que con algunos de vosotros ya lo hemos compartido, estamos empezando a servir a través de un servidor de publicidad digital, publicidad en televisión híbrida, publicidad en televisión tradicional, es decir, en canales que se emiten normalmente, que lo único que pasa es que se emiten ya a través de una televisión que está conectada a internet y que lógicamente se puede servir a través de un servidor publicitario digital. Eso es un cambio radical en cómo estamos consumiendo vídeo y en cómo estamos consumiendo el mundo digital. Y esas son las dos reflexiones claves que yo creo que definen un poco también dónde está todo este sector, ¿no? Ahora mismo. Y sin más, pues doy paso a los detalles. Hola, muy buenos días. Bueno, arrancamos ya directamente con el estudio. Como siempre, empezamos al principio explicando cuáles son los objetivos. Sabéis que en IAB tenemos 17 comisiones de trabajo, 2 cada semana. Y en este estudio, es caso especial y diferente al resto de estudios, se juntan 2 comisiones porque hemos ido viendo a lo largo del tiempo que cada vez se iban cruzando más los temas y que cada vez tenían más que ver, ¿no? Con lo cual, este estudio veréis una primera parte relacionada con televisión conectada y una segunda parte del estudio relacionado con vídeo. Aún así, vamos viendo cómo se van cruzando muchas veces conceptos. La Comisión de Televisión Conectada tenía 5 objetivos claros con este estudio. Por un lado, dimensionar el mercado y, gracias a que es el segundo año que lo hacemos, ver ya por primera vez una evolución. Identificar cómo se están conectando las televisiones. Para nosotros es objeto de debate ahora mismo también en el mercado a qué se considera televisión conectada. Nosotros a día de hoy estamos abarcando la definición más amplia posible. Cualquier televisión con internet, da igual cómo, y precisamente para eso está también ese punto. Queremos analizar qué diferencias hay entre el uso de televisión tradicional y el uso de televisión conectada. Queremos ver cómo es ese perfil de usuario que está usando la tele conectada e incluso cuantificar cuál es la penetración de la Smart TV, cuál es el papel de la Smart TV que por lógica está llamado a ser el mayor protagonista, uno de los mayores protagonistas de este mercado. Por la parte de vídeo online queremos identificar cuánta gente está viendo vídeo online, qué tipo de contenido y qué dispositivo están usando para ello. Queremos ver si el vídeo online está sustituyendo o no, y si en caso de que sí, cómo, a la televisión tradicional. Queremos saber cómo es la interactividad con el vídeo, cómo el usuario está interactuando con las diferentes posibilidades de contenido de vídeo. Entender a un modo rápido cuál es el rol de la publicidad, si se acepta, si no se acepta. Y por último, analizar qué aceptación están teniendo diferentes modelos de negocio. Para ello, ¿cómo lo hemos hecho? Metodológicamente hemos hecho un estudio es un estudio cuantitativo y hemos entrevistado individuos de 16 a 55 años en todo el territorio nacional. Hicimos un campo a finales de agosto y recogimos respuestas de 1.000 individuos, ¿vale? Con lo cual esto representa un error muestral de 3.1. La metodología para recoger todas las encuestas fue online, a través del cuestionario CABI. Es importante recordar que es el segundo año, como comentaba Javier, con lo cual hemos buscado una metodología que fuera comparable y que los datos podríamos dar la evolución. Y a lo largo del estudio tenemos eso, la evolución de los datos respecto al 2013 hasta la fecha de hoy. Adicionalmente, en todas las preguntas, por si hay dudas en la interpretación de cómo se preguntaba la pregunta, abajo, al pie de cada una de las diapositivas, tenéis la formulación de la pregunta para que quede claro cómo lo hemos formulado. Comenzamos directamente con el dimensionamiento de cuánta gente tiene televisión conectada. Ahí podéis ver que del total del 100% de la población española, según datos del EGM, pues el 69% es población internauta. Como nuestro cuestionario es online, pues estamos preguntando a los internautas. De este 69% de esta población internauta, ya hay un 87% que conoce la televisión conectada, con lo cual ya es un concepto que está ampliamente arraigado dentro del público. Aún así, ha tenido un ligero descenso del 2% con respecto al año pasado. Achacamos que tiene también ahí que ver el margen de error. Sobre esa población que además sobre la gente que conoce la televisión conectada, hay un 52% que la ha utilizado en alguna ocasión, hay un 48% que todavía no, es decir, que prácticamente la mitad del mercado ya ha usado alguna vez la televisión conectada, pero que a día de hoy tenga una televisión conectada se reduce a un 22%, son 4 puntos de crecimiento con respecto al año pasado, pero realmente es todavía un dato que esperamos que vaya creciendo y que a lo largo de los años veremos
mayor evolución. A la hora de trazar el perfil, y como siempre ya sabéis que hoy os estamos presentando el resumen del estudio completo lo tenéis luego para asociados a la web, lo tenéis en la web, y ahí tenéis toda la estratificación y cómo hemos llegado a este tipo de slides. Aquí en este os resumimos cómo es el perfil. Por un lado, empezamos por arriba, vemos que se homogeneiza el perfil a nivel de género. El año pasado había una mayor presencia de hombres, este año ya se va igualando. Vemos que el perfil en cuanto a edad también se ha hecho un poco más maduro. El año pasado el perfil joven tenía mayor presencia, este año vemos que el perfil 30-44 ha tenido un crecimiento importante, de hecho es donde está la mayor franja de usuarios de tele conectada. El comedor o el salón sigue siendo, convive con la televisión tradicional, el principal espacio en el hogar donde se utiliza. Aún así, en otros slides veremos cómo en el resto de la casa el usuario teleconectada también es un heavy user, especialmente en el dormitorio. En cuanto al horario, la televisión conectada se concentra principalmente en el prime time. Aún así, luego vamos a ver también que en el resto de franjas del día también crece el uso de televisión conectada. La Smart TV se ha consolidado como ya el primer punto de acceso a televisión conectada. El año pasado ganaba, o en primer lugar estaba la televisión con consola. Ha caído más de un 30% este año la tele con consola, ha subido más de un 20% la Smart TV. Ya se ordena el mercado de una manera acorde a como tendría que ser. No tenía mucho sentido que el año anterior fuera la tele con consola la principal forma de conexión. En cuanto a contenidos, el cine es el contenido principal, más de un 60% está, casi un 60% está viendo cine, seguido de series extranjeras, televisión a la carta, o incluso la actividad paralela a ver la televisión, que es escuchar música o radio. Luego veremos que ha tenido un crecimiento espectacular este año y es ya un dispositivo que este entorno de negocio debería empezar a tener en cuenta dentro de su mix de dispositivos. En cuanto a cómo se está usando la televisión conectada, principalmente se utiliza solo, aunque en pareja también tiene un ratio importante, 60-54%, y a nivel de estudios, pues estudios universitarios o estudios superiores todavía va ligado a ese tipo de usuario. Cuando queremos contrastar esta foto entre el usuario y el no usuario, arriba tenéis justo lo que acabamos de ver en amarillo y abajo tenemos el no usuario de teleconectada, cómo se define, ¿no? Realmente no hay excesivas diferencias, como podéis ver a nivel de género, pues es justo lo contrario, no hay mucha más opción. A nivel de edad, pues el usuario de teleconectada está en 37 años, el no usuario en 39. En cuanto a composición del hogar, 3,4 hijos, 3,1, no hay grandes diferencias. En estudios tampoco mucho, aunque luego arañando un poquito en los datos sí que encontramos algunas mayores diferencias, pero tampoco son datos significativos. Y por último, en cuanto al trabajo, pues el usuario y el no usuario pues se diferencian en 7 puntos en cuanto al tipo de trabajo. Aparte de este perfil, bueno, ya sabemos, ya tenemos identificado quién es la persona que está detrás de una tele conectada, queremos saber qué está consumiendo. A nivel de contenidos, como podéis ver, cine, series extranjeras y televisión a la carta son los 3 contenidos principales, no ha variado este top con respecto al año pasado. Nos llama la atención que los programas de música han crecido 8 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Creemos que esto puede tener que ver precisamente con uno de los canales de música que había en TDT, desapareció de la TDT, y nos ha llamado la atención que ha descendido de manera importante 16 puntos las series nacionales. Entendemos que va ligado con la oferta concreta del momento, e incluso los informativos, que han caído 8 puntos porcentuales en cuanto a contenido en teleconectada. En la parte derecha podemos ver el tipo de actividad que no va ligado al consumo normal de televisión. Ha crecido 18 puntos escuchar música o escuchar la radio dentro de la tele, creemos que es un dato muy importante, un 56%, es más de la mitad. Y luego ya en un segundo nivel, pero bastante o un poquito más alejado, encontramos actividades que en general se hacen en cualquier dispositivo, como es temas de email o como es leer prensa, revistas, que ha tenido también un incremento importante. Los videojuegos, pues por la naturaleza que tiene este dispositivo, está ahí en un tercer lugar. Y luego, por último, vamos viendo temas como redes sociales, compras, que también nos llama la atención, que ya desde la tele un 24% declara estar haciendo compras, videollamadas o incluso gestiones bancarias desde la propia televisión.
Hemos visto cómo es el perfil, hemos visto qué contenido está consumiendo y ahora queremos saber desde qué dispositivo está accediendo a la televisión conectada. Como os decía al principio, la Smart TV por primera vez es el principal dispositivo por el que se accede, ha crecido 11 puntos con respecto al año pasado, ya es un 54%. Televisión con consola, por el contrario, ha sido el principal perjudicado, ha caído 15 puntos y está en un 35%. Y luego vemos en ese escalón de abajo la televisión con ordenador con un 29%, la TDT híbrida, que lo hemos preguntado este año por primera vez, por lo cual no podemos saber si ha habido subida o bajada con respecto al año anterior, dispositivos Blu-ray o incluso los set-top box, que son estos USBs de Google TV, Apple TV, etc. En cuanto a qué es lo que gusta y no gusta respecto a la televisión conectada, el poder acceder a contenidos, la rapidez, la comodidad, la facilidad se convierten en las principales palancas para tener este nuevo dispositivo, y por el lado contrario estamos viendo que los temas técnicos están siendo la principal barrera. El tipo de conexión, el tener que cablear, la baja velocidad de mi señal, etc. Ahora vamos a pasar a ese dispositivo que hemos dicho que es el que ha cobrado más relevancia. Para acceder a la teleconectada, la Smart TV es el dispositivo que gana protagonismo. Vamos a hacer un pequeño zoom y entender en qué situación se encuentra la Smart TV. Y lo que vemos es que en los datos que tenéis en naranja a la derecha, la penetración de Smart TV ha alcanzado un 25% de los individuos, ha ganado 4 puntos porcentuales respecto al año pasado, lo que significa un incremento de un 19%. Y lo que es curioso es que de estos individuos o estos hogares que tienen Smart TV, que la están utilizando es casi la mitad, un 48%, con lo cual usuarios de Smart TV, aunque la tengan en casa, puede ser que no la utilicen, representa un 12%. Es importante destacar que este 25% entre los hombres es más elevado, y es importante destacar que los individuos que tienen Smart TV y la utilizan para conectarse a teleconectada, prácticamente, en la mayoría de los casos, prácticamente es el único dispositivo que utilizan. 2/3 partes se conectan a teleconectada a través de una Smart TV, dejando de lado otros dispositivos que no utilizaría para conectarse a televisión conectada. Y si eso lo traducimos en cifras, ese 25% representa 4,5 millones de individuos dentro de un colectivo de internautas. ¿Vale? Como os comentaba, de ese colectivo de individuos que tienen Smart TV, la mitad aproximadamente lo está utilizando y la otra mitad no lo está utilizando. Los motivos por los que, aun teniendo una Smart TV en casa, no la utilices con funcionalidades de Smart TV son varias. Principalmente yo no tengo conexión a internet en el comedor donde tengo la tele, o la conexión que tengo es lenta, con lo cual realmente el acceso a internet con este dispositivo no me funciona, con lo cual tengo una Smart TV pero no la utilizo como Smart TV. Otra gente nos declara que prefiere otros dispositivos, se siente más cómodo trabajando o mirando contenidos de internet a través de tablets o a través de otros dispositivos. Hay gente que dice que no está acostumbrada todavía, que esto de se ha comprado la Smart TV, la tiene que hacerlo, de instalarlo, de configurarlo, pero todavía no lo ha hecho. Esto va relacionado con el siguiente aspecto, que muchos dicen, no tengo necesidad, ¿vale? Si no tienes tiempo por configurarlo, realmente es que no tienes curiosidad para saber qué es lo que te vas a encontrar, que la oferta existente con televisión tradicional, de momento, les cubre las necesidades, con lo cual ya tienen suficiente. Así que es importante que este 52% que no utiliza la Smart TV para acceder a teleconectada, la mayoría no accede a teleconectada con ningún otro dispositivo. Los motivos por los que utilizan la Smart TV van relacionados con los motivos que comentaba Javier. Principalmente es que no quiero ser esclavo de horarios de programación. Yo quiero definir cuándo quiero ver unos contenidos a mi criterio. Por tanto, no defino, lo quiero ver ahora, pues lo busco y lo veo. Con lo cual, el acceso a contenidos y el acceder cuando yo quiera es la principal razón por la que desconectar el Smart TV. Y lo otro tema relacionado con el dispositivo en sí es la comodidad. Una vez lo tienes conectado, una vez lo tienes configurado y no funciona, realmente es encender la televisión y ver
ver el contenido que a ti te interesa, ¿vale? Existen motivos por los que no utilizan la Smart TV y también van relacionados a no utilizar la Smart TV y no utilizo teleconectada. Por un lado, no utilizo la Smart TV por un tema coste. De momento, los precios de la Smart TV, aunque sí que se vayan reduciendo los precios, cada vez el portafolio de televisores con la posibilidad de acceder a Internet es mucho más amplia, tienen un coste determinado, con lo cual sigue siendo una barrera para un determinado colectivo que le es complicado acceder a este dispositivo. Y por otro lado, problemas de conectividad, la conexión que tienen o el acceso que tienen a Internet no pueden utilizar la Smart TV. Por otro lado, preguntamos cuál es la intención de compra de Smart TV entre aquellos individuos que todavía no la tienen. Y lo que vemos es, lo que tenéis a la izquierda es porcentaje de gente que tiene Smart TV versus los que no tienen Smart TV, y entre los que no tienen Smart TV, cómo se reparte aquellos con intención de compra positivo. Vemos, son números que parecen muy estructurados, pero es lo que nos ha dado el resultado. Un 25% o una tercera parte de los que no tienen Smart TV declaran que la quieren tener en los próximos 12 meses. Es un dato parecido al del año pasado. El año pasado teníamos un 26, con lo cual apenas hay diferencias en ese sentido. Las motivaciones por las que querer tener Smart TV es un tema de curiosidad, me interesa, quiero estar al día, tema de la tecnología, quiero ver cómo funciona, y adicionalmente por toda la oferta de contenidos que me puede ofrecer la Smart TV. La gente que de momento declara no tener una intención de compra positiva, la principal razón es lo que me propone, lo que me ofrece, de momento no es de interés para mí. Con lo cual, lo que decíamos antes, la oferta que tiene actualmente le es suficiente y le satisface a las necesidades que pueden tener. Pasamos ahora a entender cómo está conviviendo, cómo se están canibalizando la televisión tradicional y la televisión conectada. Por un lado, está canibalizando. Estamos viendo que desde que el usuario de teleconectada tiene este nuevo dispositivo, está viendo menos la televisión que antes, es una cuarta parte de los usuarios. Todavía hay un grueso importante de usuarios que dicen que ven el mismo tiempo que antes, pero vemos que ya ha caído 21 puntos con respecto al año pasado, con lo cual entendemos que empieza a coger cierto equilibrio un mercado que todavía estaba muy verde, y cae muchísimo, 16 puntos, el número de gente que dice que ve más televisión tradicional que antes, con lo cual ya vemos que por un lado 1 de cada 4 usuarios que tiene teleconectada ve menos televisión tradicional que antes, e incluso si nos vamos a la franja de abajo vemos ya que casi un 30% de usuarios ha dejado de ver por completo en tele tradicional lo que ya puede ver en televisión conectada. Nos parece un dato bastante importante y bastante significativo. Cuando intentamos comparar qué tipo de contenido es el que se ve en un dispositivo o en otro, el top prácticamente no varía. El cine, series y deportes están muy bien posicionados en ambos dispositivos, pero llama la atención que informativos es el primer tipo de contenido dentro de tele tradicional, mientras que la televisión a la carta ocupa un tercer puesto importante, porque apenas hay diferencia con el resto de competidores que tienen esa franja. Con lo cual podríamos sacar una primera conclusión, y es que si la tele tradicional, el informativo es el principal contenido, y en la tele conectada, la televisión a la carta tiene mucha presencia, podemos empezar a ver una especie de uso asociado a la tele tradicional que va ligado al directo, y uso en televisión conectada que va ligado al contenido bajo demanda. En cuanto a cómo consume tele tradicional el usuario que tiene una tele conectada, pues vemos que prácticamente se convierte en un heavy user. El usuario que tiene una tele conectada consume mucha más tele tradicional que el usuario de solo tele tradicional, la ve más en otros espacios, como puede ser el dormitorio, veis ahí la diferencia, el 32% del usuario de tele tradicional, 43% en el caso del usuario de teleconectada. El usuario de teleconectada hace un uso más social, lo ve con pareja, lo ve con familia, lo ve con amigos, y además lo va viendo más a lo largo del día, a pesar de que de 8:30 a 12 ese prime time nocturno es el que domina. Vemos, por ejemplo, que la franja de 5 a 8:30 hay un importante incremento dentro del usuario de teleconectada, o incluso esa franja matinal de 7 a 2 de la tarde.
En cuanto al uso de la tele conectada, estamos viendo que hay una buena experiencia de usuario detrás de la experiencia de tele conectada. El 62% dice que cada vez usa más este dispositivo y cada vez ve más la tele a través de este dispositivo. Pero un dato muy curioso, que es lo que vemos ahora a continuación en esas líneas, es que el consumo en tele conectada está muy ligado a los contenidos de tele tradicional. Es decir, no se trata de que un mercado gane al otro, sino que se trata de que la experiencia de uso se adapta para consumir el contenido. Como podéis ver, el 73% declara ver en tele conectada los programas que no ha podido ver en tele tradicional. Además, hay un 56% que quiere ver contenidos adicionales a lo que ha visto en la tele tradicional, e incluso un 47% que vuelve a ver programas favoritos que ya ha visto en tele tradicional. Es decir, la tele conectada está muy ligado al contenido que están ofertando las televisiones tradicionales y va ligado a una mejora de la experiencia de uso. Eso debe llamar a una reflexión de a qué experiencia de uso nos estamos refiriendo. Si al ir ligado a un horario, si a la saturación publicitaria en televisión tradicional o a otra serie de conceptos. E incluso vemos ya que el 45%, prácticamente uno de cada dos usuarios de tele conectada, ya solo ve en tele tradicional los programas que se emiten en directo, ¿no? Es ese concepto que os venía diciendo en el anterior slide, de que tele tradicional entre estos usuarios ya se va ligando al concepto directo, y el concepto directo es principalmente informativos, y para el resto de programación el usuario ya está yendo a servicios bajo demanda. En cuanto a cómo canibaliza otra serie de sectores del mercado, sigue canibalizando como ya veíamos el año pasado, y además es muy curioso que los porcentajes prácticamente no han variado, es decir, año a año la tele conectada le está quitando mucho mercado a todo lo que es el mercado de salas de cine y a los DVDs. Un 39% deja de ir al cine por completo, un 55% ha dejado de comprar DVDs por completo y un 60% ha dejado de alquilar DVDs por completo, ¿no? Esto es un problema para lo que podría ser este sector, pero también ofrece una nueva oportunidad de explotación y de nuevos modelos de negocio a los que quizás todavía no hemos llegado. Y aparte de si está canibalizando otros sectores del mercado como el cine o el DVD, también queríamos saber si está canibalizando el uso de otros dispositivos. Si el hecho de que un usuario tenga la tele con internet en el salón hace que consuma menos el móvil o el PC o la tablet, etc., ¿no? La conclusión es que no canibaliza. El 84% ya ha crecido 20 puntos porcentuales con el año pasado, que se los ha quitado precisamente a lo que tiene a la izquierda, al utilizo más dispositivos. Pero básicamente la conclusión clara de esta foto es que la tele conectada no está canibalizando, sino lo que hace es aumentar experiencia de uso con el resto del ecosistema digital. Vale, a partir de aquí cerramos lo que es la tele conectada y entramos en lo que es el vídeo online. ¿Vale? Lo que hemos visto es que el vídeo online se consume por un 83% de la población entrevistada. Este dato está ligeramente por debajo de lo que teníamos el año pasado, que teníamos unidades de 90, pero entendemos que puede ser fruto de la muestra que hemos entrevistado. Entonces, lo que es importante es entender cuáles son estos contenidos, y esos contenidos están en relación con los contenidos que tenemos de tele conectada: cine, series extranjeras, deporte, televisión a carta, programas musicales, cultura, series nacionales y aún pasa más debajo, los informativos y eventos en directo. Lo que es importante señalar es que existen diferencias, ya sea por tramos de edad o por temas de género. Mientras el cine es más centralizado, ha tenido un incremento respecto al año pasado, se centra especialmente entre los más jóvenes, vemos que lo que es las mujeres han aumentado el consumo en lo que es televisión a la carta o series nacionales, y los hombres lo que tienen mayor presencia es el deportes. ¿Vale? Por otro lado, preguntamos si ha sustituido la televisión tradicional por el contenido de vídeo online. Tenemos que un 42% deja la televisión tradicional para consumir vídeo online. Ese 42% entre los jóvenes llega a un 52%, cuando entre los jóvenes exactamente uno de cada dos jóvenes está dejando de consumir tele tradicional para verlo online. Un 55% declara que se mantiene el consumo que tenía antes de televisión tradicional, y solo un 3% declara
que consume más televisión tradicional que lo que tenía antes, ¿vale? En cuanto a dispositivos, lo que vemos es que el dispositivo por excelencia para visualizar vídeo online es el PC. Este dispositivo es el rey. ¿Vale? ¿Quién lo sigue? Pues lo sigue la tele conectada, el smartphone, el disco duro y las tablets. Tele conectada, el smartphone y la tablet son dispositivos que han ganado peso respecto al año pasado, mientras el desktop, el PC, el ordenador, ha mantenido su posición. Vemos que los otros dispositivos están ganando peso, como cual acceder a vídeo online es multidispositivo cada vez más. Sí que es cierto que el dispositivo que yo utilizo va relacionado también con los contenidos que yo tengo. El ordenador es un dispositivo transversal, cine, series, cualquier tipo de contenido se ve con el ordenador. Sí que es cierto que destaca contenidos para adultos en el ordenador, que es la herramienta que más se utiliza. Por otro lado destaca tablets, por ejemplo, que es contenido, dibujos animados. No sé si lo habrán encontrado en restaurantes, bares o salas de espera, que el papá le enchufa la tablet al niño para que se esté tranquilo. Pues eso realmente se valida con el estudio. Hemos identificado que ese contenido en tablets destaca, y lo que es tele conectada sobre todo destaca en contenidos a la carta. Vamos a hablar de cuáles son las plataformas de vídeo online que los entrevistados más conocen. Y aquí tenéis el ranking del nivel de conocimiento de las distintas plataformas. La plataforma por excelencia es YouTube. Ya lo era el año pasado, pero incluso este año está ganando posiciones. Realmente un 89% dice que veo vídeo online, conozco para ver vídeo online el canal de YouTube. Otros players que han ganado peso respecto al año pasado son Yombi y WalkTV, que tienen unos incrementos porcentuales muy grandes, muy importantes, de 45 puntos porcentuales respecto al año pasado. Estos son datos de conocimiento, no de uso, por lo cual no nos confundamos con cuota de mercado. Por otro lado, el otro player que tiene presencia es Nubebox, ¿vale? Y hay otros dispositivos que ya lo veis marcados que han aumentado presencia. Si esto lo miramos luego por uso, entonces eso sí podría ir ligado más a cuota. La gran plataforma que se utiliza para ver vídeo online es YouTube. Un 76% declara que utiliza YouTube para ver vídeo online. ¿Seguido de qué? Seguido de televisión a la carta, pero ya a un salto importante. Pasamos de un 76 a un 17%. La presencia de Vimeo, que es la alternativa de YouTube, un 12%, y Yombi un 10%. El resto de players todavía tienen un uso más moderado, que si miramos los niveles de conocimiento ha tenido grandes crecimientos, con lo cual podemos anticipar que esto irá más, probablemente, pero de momento la realidad son los datos que tenemos. En cuanto a la interactividad con el vídeo online, vemos que hay un 22% de usuarios que ya han interactuado con el vídeo online, principalmente para poder opinar, es el principal motor, 56%. ¿Qué dispositivo se está utilizando? El ordenador sigue siendo el dispositivo rey con un 71%, el smartphone también, ya 1 de cada 2 usuarios utiliza el smartphone para poder interactuar con el vídeo online, aún así ha perdido 7 puntos porcentuales con respecto al año pasado, y los ha perdido precisamente en favor de la tablet y de la Smart TV. Vemos ahí ese crecimiento importante de la tablet, 11 puntos con respecto al año pasado, e incluso la Smart TV, que es ya directamente el dispositivo desde el que se está interactuando para poder opinar. En la parte de la derecha del slide tenemos un dato que también nos parece muy interesante, y es que a pesar de que las redes sociales siguen siendo el principal entorno donde uno interactúa con el vídeo online, ha crecido de manera muy importante, 11 puntos, la web desde la que estoy accediendo al contenido. Ya es un 57%, ¿no? De hecho, nos llama la atención que estén ya tan cerca ese 68% de redes sociales y el 57% de la web donde se aloja el contenido. En un tercer escalón vemos las aplicaciones de las propias plataformas, que son un 38%, y luego ya bastante alejado, con un 8, un 7, un 5, aplicaciones de Smart TV, el SMS o incluso otro tipo de métodos de interactuación. En cuanto al pago de contenidos,
ha descendido 7 puntos con respecto al año anterior. Estamos en un 12% de usuarios que declaran haber pagado por un vídeo online. La principal razón de por qué se ha pagado es por el interés que había por el contenido y porque no había otra opción, con lo cual ahí hay una ventana de explotación de negocio importante en el sentido de explotar contenidos en primicia o en calidad. Y en el otro lado nos encontramos que los que no han pagado por un vídeo online lo hacen principalmente porque hay muchísima oferta gratuita en Internet y porque no le ven un interés. Es decir, va ligado, o entendemos que va ligado mucho al tipo de contenido al que el usuario puede acceder. En cuanto a por qué contenido está pagando y cuánto está pagando, empezamos por un lado por la parte de la izquierda, que nos parece muy interesante. Un 44% de personas estarían dispuestos a pagar, aún así un 12% lo ha hecho, con lo cual tiene que ver con la oferta que está encontrando el usuario. Y cuando hemos preguntado cuánto pagaría por un contenido de vídeo dentro de Internet, nos ha salido, veis ahí estratificado por tipo de contenido, pero el promedio está en que el usuario pagaría 1,8 euros por un programa o 6,2 euros como tarifa plana mensual, lo cual nos da ya una idea bastante acotada del valor o el precio que están los usuarios dispuestos a pagar. Esto también lo ponemos en relación con ese slide anterior donde hemos visto la penetración de las diferentes plataformas, donde veíamos que las plataformas de pago están entre un 5 y un 10% de penetración de mercado y las plataformas gratuitas son las que consiguen de una manera abrumadora mucha más penetración, ¿no? En cuanto al tipo de contenido, se mantiene ese top de ranking que hemos visto en anteriores slides. El cine es el principal contenido, series extranjeras. Llama mucho la atención el caso de deportes, que está cogiendo también una importante cuota de mercado. Y en el sentido contrario, vemos que los programas musicales es el tipo de contenido por el que menos está dispuesto a pagar o por el que menos se está pagando a día de hoy en Internet. Este concepto del pago va muy ligado al concepto de la publicidad. Si el usuario no paga, hay que financiar la acción de alguna manera y esa manera es aceptando publicidad. Vemos un dato muy importante, un 77% acepta la publicidad si con ello va a acceder a contenidos gratis, hasta el punto de que un 52% está de acuerdo con esa afirmación, e incluso un 44% que no está rechazando el tema de las cookies, que es un tema además que todavía requiere evangelización y mucho matiz, pero ya vemos que 1 de cada 2 usuarios no la rechaza. Esto nos sitúa, sin embargo, a los mismos niveles del año pasado, no ha habido un gran cambio, con lo cual entendemos que es un ecosistema muy propicio para que el mundo de la publicidad digital pueda expandirse. Y esto que os hemos enseñado es el aperitivo de lo que es el estudio completo. El estudio completo, como ya sabéis y como solemos hacer, es bastante más gordo, por decirlo de alguna manera. Aquí os hemos querido enseñar las principales conclusiones, que por resumir esta marea de datos podríamos establecer que en el campo del dimensionamiento sube la penetración de teleconectada, aumenta de manera importante la frecuencia de uso, las Smart TVs se han convertido por primera vez en el principal dispositivo, superando a la televisión con consola, tiene toda la lógica y empezamos a entender que es un síntoma de madurez del mercado. El perfil se va homogeneizando, tiene también sentido, igual que en tele tradicional, pues lo normal es que la mejora tecnológica haga que el mismo perfil de tele tradicional se acabe incorporando a este nuevo dispositivo. El usuario de tele conectada es un usuario muy heavy user, utiliza más la tele tradicional, hace un uso más social, la ve en más habitaciones, la ve más frecuentemente a lo largo del día. En cuanto al tipo de contenido, vemos que es una constante en este estudio, cine, series extranjeras y televisión a la carta son el ranking principal de contenidos, aunque hay que tener muy en cuenta las actividades alternativas que empezamos a encontrar, como es escuchar música o escuchar la radio, ¿no? Hace apenas un mes presentábamos el estudio de radio online y precisamente en línea con ese estudio pues también la televisión conectada debe empezar a contemplar este dispositivo. Y en cuanto a los drivers, la accesibilidad a contenidos, la comodidad y la rapidez se convierten en los principales motivos, mientras que en el lado contrario las barreras están en temas técnicos como el cableado, las conexiones o la baja velocidad de mi señal de internet. En cuanto a la Smart TV, aumenta la penetración un 25%, es mucho o es poco, depende de cómo se mire, es mucho a nivel de porcentaje, a nivel de puntos porcentuales son 4 puntos, podría haber crecido mucho más este mercado, esperamos que poco a poco vaya creciendo más.
Eso cifrado a nivel de población de mercado, estamos hablando de 4,5 millones de internautas, aunque el dato negativo es que casi la mitad no la está conectando. Los drivers son similares para tener una Smart TV que para tener una tele conectada, el acceso fácil al contenido de una manera cómoda. Las barreras siguen siendo la baja conexión y temas técnicos, pero aquí en Smart TV el precio se convierte en una barrera también importante, con lo cual esa penetración del 25 que podía haber sido más y esa barrera del precio, entendemos, y juntándolo con la variable de la baja conexión, entendemos que hay campo para subvención de terminales y que los operadores también se metan en este negocio tal y como se metieron en el negocio del smartphone en su día. Los usuarios que tienen Smart TV y no la usan, no usan otro dispositivo conectado, es decir, es un usuario perdido, entre comillas, a día de hoy, que habrá que intentar atraer. Y una tercera parte de los que no tienen Smart TV declaran una intención de compra positiva en el próximo año. En cuanto a la convivencia entre tele tradicional y tele conectada, un 30% de usuarios ha dejado de ver por completo en tele tradicional lo que ya puede ver en tele conectada. Este dato además en el perfil Jode se acentúa, con lo cual asistimos a un cambio de experiencia de uso y a un cambio de dinámica en el mercado. El usuario de tele conectada, como decía anteriormente, consume más tele tradicional y más a lo largo del día. La tele conectada se usa principalmente para ver contenidos que van ligados a la televisión tradicional, un 73%, mientras que la tele tradicional cada vez se está asociando más al directo, al informativo, un 45%. Aunque los contenidos, como ya hemos visto, son muy parecidos, cine, serie extranjera, deportes, en la tele conectada también destaca la televisión a la carta. La televisión conectada está canibalizando otros negocios, principalmente el cine y el DVD, no está canibalizando a otros dispositivos conectados en el mercado digital. En cuanto al vídeo online, un 83% ve vídeo online, es un dato muy alto, aún así ha caído respecto a 2013 y eso nos abre también reflexiones sobre cuál ha sido el motivo. Creemos que puede tener que ver con la incorporación de una franja de edad más adulta al mundo de Internet. En cuanto a contenidos en vídeo online, han subido todos, prácticamente han subido todos excepto las series nacionales. Entendemos que va ligado a la oferta concreta que hay o que ha habido en este tiempo en vídeo online, pero ha subido el cine, tele a la carta, la música e incluso los programas exclusivos de Internet que ya van cogiendo su cuota de mercado importante. Y un concepto que nos ha llamado también mucho la atención y que nos parece vital para poder afrontar este mercado con todas las garantías es que el vídeo online ya es multidispositivo. Si bien el PC sigue dominando, es un 82%, pero ya hemos visto que el empate técnico que había el año pasado teleconectada, smartphone, tablet igualaban a un 12%, este año teleconectada ha doblado de un 12 a un 24%, smartphones ha crecido de un 12 a un 18% y las tablets pues se han mantenido en ese espacio, ¿no? Pero ya estamos viendo que hablar de vídeo online es hablar de PC, de Smart TV, de smartphones, de tablets, etc. En cuanto al tipo de interactividad en vídeo online, el PC sigue siendo el dispositivo rey también para interactuar con el vídeo, aunque el 50% de usuarios lo está haciendo ya vía smartphones, con lo cual vemos ya una dualidad, un mano a mano entre PC y smartphone importante. Aún así, el hecho de que tablets y Smart TV hayan subido este año ha canibalizado un poco, tampoco ha canibalizado mucho, pero ha canibalizado en cierto sentido al mercado del smartphone y ha subido un 20% en dónde se está interactuando, en las webs que alojan el contenido, que es un dato importante, mientras ha bajado un 5% el de las redes sociales. Y por último, en cuanto al concepto del pago y de la publicidad, el pago en vídeo hemos visto que está en torno a los 2 euros un programa o 6 euros al mes, lo que está dispuesto a pagar el usuario, que los contenidos por los que se pagan son cine, series y deportes, la música justo es lo contrario, y en cuanto a la publicidad hay una gran aceptación, en el acuerdo tácito con el usuario de aceptar publicidad a cambio de recibir contenidos gratis, un 77% de usuarios.